Como anunciaban aquí, ya estamos en el estudio con Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, ¿ustedes? Yo con frío. Helado, sí, ¿no? Pero bueno, entrando en calor para el domingo, ¿no? Que no queda nada, Álvaro, estamos ahí. está cerca, ¿no? Ya, sí. Ahora vengo de TV Ciudad, que fue muy buena el enfoque, porque me preguntaban a qué parte del mundo le interesa la elección en Uruguay, ¿no? Y fue una pregunta que no me había hecho, porque es difícil conectar política internacional con una elección interna. Hay algo de tema que se discute un poquito. ¿Y qué respuesta encontraste? Incluso con las nacionales en Uruguay, digo, claro. Sí, pero la interna más todavía, porque si la interna hay un montón de uruguayas y uruguayos que no le importa, imaginen para afuera. Pero encontré, vos es que me pareció una buena pregunta. O sea, casi nunca nos ponemos a pensar una elección en Uruguay. Y menos la interna, ¿no? Claro, ¿tiene algún impacto internacional? ¿Les puede importar? ¿Vamos a aparecer en algún medio diciendo hay elecciones en Uruguay? Vos mirás, hay guerras, desastres ecológicos, fútbol por todos lados, Eurocopa, Copa América. Pero Argentina elecciones en Estados Unidos, elecciones en Europa recientes. Tenemos debate mañana en Estados Unidos. Sí. Y Argentina, que es una noticia permanente, porque tenemos una especie de presidente itinerante, ¿no? Recorre el mundo. Entonces, está difícil colar Uruguay en agenda internacional, pero le busqué la vuelta pensándolo y hay un montón de conexiones. Incluso traigo una hoy, porque, repito, creo que esto de conectar política internacional con política doméstica es necesario, pero bastante difícil. Y se me ocurrió una cosa que ojalá le interese a la audiencia agarrar como un juego, ¿no? Me puse a pensar, y a partir de lo que quiero comentar, cuáles son los clavos que nos deja este gobierno, ¿no? Empezar a hacer como una lista de clavos, ¿no? Porque en política internacional nos deja varios, uno en particular, que es el que traje hoy para comentar, pero me parece que se vienen meses peligrosos en ese sentido, ¿no? Los gobiernos pueden ser muy prolijos al final e intentar innovar lo menos posible y ir preparando el terreno para que a partir de la decisión de la gente venga otro gobierno y sea el que tome decisiones. No parece ser el estilo de este gobierno, que hizo cosas incluso desde el punto de vista legislativo, ¿no? Todo el asunto de la ley de medios, hasta por la forma en que lo hizo, es la demostración de un talante. Y que por lo tanto, yo diría, hay que abrir mucho los ojos, porque en los meses que quedan hay todavía espacio para tomar decisiones fuertes, probablemente en ambientes menos democráticos además, porque el Parlamento casi se paraliza. Entonces, esto de los clavos, que lo digo de manera más popular, ¿no? La verdad que tendría que empezar a preocupar, porque todas esas cosas después las heredás. Creo que anda Mujica diciendo un poco eso con respecto a lo que costaron las obras. Se hace mucha propaganda, ¿no? De todo lo que se construyó de carreteras y demás. Bueno, ahí hay un clavo. Por supuesto que las obras están hechas y es una cosa, pero enseguida empezás a mirar cómo es el plan de pagos, las formas, y todo es para el periodo que viene, ¿no? El que yo voy a nombrar ahora es peor todavía, porque clavos pueden ser en política internacional, ¿no? Porque, repito, no me animo a hacer listados de otros clavos, que está lleno, y creo que habría que hacerlo. Habría que empezar a tener, incluso para el debate político, una lista diciendo esto está acá y nos va a tocar bancarlo a los que siguen. Claro, una especie de hipoteca. Sí, entonces, en los que yo registro a nivel internacional para ir construyendo esa lista, hay algunos más abstractos, ¿no? Un clavo es que nos están dejando aislados. O sea, y lo vamos a confirmar, ya ni sabemos qué va a pasar en la cumbre de Mercosur del 8 de julio, es toda una incógnita, primera vez en décadas que el presidente de Brasil y el de Argentina no se ven, ya pasó un montón de meses desde la Asunción, incluyendo la Asunción misma, que Lula no fue. Tenemos una situación muy rara. Y con todo lo que ha viajado Milei, además, porque se podría pensar que es alguien que quizá viaja poco y por eso no se ha movido. Pero no, es esa razón, la del no viaje, porque si hay algo que calculan que la mitad del tiempo estaba viajando y no en su país. Pero lo cierto es que este no encuentro genera enormes interrogantes de cara a la cumbre del Mercosur. Es inviable hacer avanzar la región sin estas dos interlocuciones. Y ahí aparece un primer asunto de los clavos de Uruguay, porque Uruguay tendría que tener un protagonismo muy fuerte en este momento, porque ayudaría mucho a juntar, y no lo vemos eso. Entonces, el primer clavo que yo registro abstracto en política internacional es el aislamiento en el que estamos. Elegimos una estrategia de inserción internacional que nos ha dejado intrascendentes, aislados e intrascendentes. También nos deja un clavo vinculado al desprestigio. O sea,
vamos a tenemos ahora un país con menos prestigio que antes. Y eso habría que cuantificarlo. O sea, eso no es simplemente una cuestión, digamos, simbólica. Tiene efectos concretos, que implica que Uruguay es menos confiable. Tanto que se habla, ¿no?, de que sea confiable en lo económico, en lo comercial, en las reglas de juego. Bueno, Uruguay es menos confiable como país. Casi todas las noticias de los últimos periodos de Uruguay en el mundo han sido sobre problemas, sobre, digamos, asuntos complejos, pasaportes, narcotraficantes, gente en el gobierno que tiene que renunciar, ministros, en fin. Es ese tipo de noticia que muestra a Uruguay a nivel mundial y eso, repito, es desprestigio. Yo creo que es otro clavo que nos deja, y nos deja el clavo de la frustración, ¿no? Porque no consiguieron nada. O sea, si hay algo que este gobierno no puede decir en materia de política internacional, es que haya conseguido una sola de las cosas que se propuso. Entonces, la frustración me parece que también es otra herencia que además condiciona mucho para adelante, porque uno dice, bueno, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no podemos ciertas cosas, ¿no? Pasamos de querer firmar, y casi parecía que se iba a hacer un TLC con China, que nunca se dio, a decir que vamos a terminar acordando con Estados Unidos el ingreso al TLC que tiene Canadá, México y Estados Unidos. Y agarro este último comentario porque aparece Canadá, ¿no? Y es por donde quería contarles un poco cuál es el clavo que para mí tiene más materialidad en esto de la política internacional, que entre otras cosas cuesta $800 millones ese clavo, un clavo caro. $800 millones son los juicios que le van a hacer a Uruguay las dos empresas que se ven perjudicadas por la concesión del puerto en exclusividad a Catón Natilo, que ellos acusan de que se está implementando un monopolio, que por esa razón dejaron de poder competir, y por lo tanto nos denuncian frente al CIADI, que es un organismo del Banco Mundial que se dedica a laudar diferencias entre empresas y países o entre países. ¿Y por qué digo entre países? Porque en realidad lo que está violando Uruguay es un tratado de protección de inversiones que en un caso firmó Uruguay con Chile, que es uno de los socios de Montecom, y en otro caso es con Canadá, que es el otro socio de Montecom. Entre estas dos empresas, la chilena y la canadiense se llama ATCO y nos denuncia por $240 millones, y la chilena, que es Ultramar, nos denuncia por $600 millones. Las dos Sí, hablamos la semana pasada con el ministro Falero, que está convencido de que el Estado va a ganar, ¿no? Sí, bueno, está convencido de un Estado que no va a conducir él, porque si ganan, quizá él vuelva a tener un cargo, pero es ministro de este gobierno. Cualquiera sea el próximo gobierno, puede ser o no el ministro, entonces se va a encargar el próximo gobierno de este lío, y es un clavo. Entonces, además es gracioso, ¿no? Porque se supone que ese acuerdo lo hicieron con Catón Natí para evitar un juicio. Por 1.500 millones. Entonces, digamos, están en campaña electoral, entonces pueden decir cualquier cosa, pero este es un problemón para Uruguay. Y lo peor que pueden hacer es no asumirlo, porque entre otras cosas, ya estamos ahora en el proceso del juicio. Y en general estas empresas tienen enormes recursos para poder tener abogados de altísimo nivel, carísimos. O sea, ya Uruguay tiene experiencia, ganó uno absolutamente paradigmático, porque no tenía que ver con una controversia económica, sino con una cuestión de salud pública, con Philip Morris, por lo que era en ese momento el tema del cigarro. Entonces, pero en general se pierden, hay que decirlo. Y en este caso es altamente probable, porque lo que están planteando tiene mucho sentido, que es que dejó de haber competencia, tanto que habla este gobierno de libertad, sí, ¿no? Sobre todo de libertad en el concepto de la libertad individual y de la libertad de empresas y la libre competencia. Bueno, si hay algo que no hay libertad hoy de competencia en términos clásicos, es en el puerto, y por eso es tan contradictorio para incluso la filosofía del gobierno. Entonces, por eso también, recuerden, hubo voces desde el propio gobierno y desde los propios sectores afines al gobierno que decían, no, esto no. Bueno, eso nos va a costar, y es un clavo. Y es un clavo, y no lo debe haber dicho el ministro Falero, en un sentido insólito, que es, ¿por qué la clave es Canadá? No sé si ustedes pudieron tratar el tema de la ley de patentes. Se aprobó en el Parlamento, hubo mucha presión. Sí, bueno, es un tema que
es complejísimo desde el punto de vista técnico, pero claramente fue importante. Por algo hubo tanta presión política, por algo en el Parlamento primero se trancaba, luego finalmente se aprobó por unanimidad. Y que sigue generando mucha polémica. Mucha polémica. Hay un componente de esa ley y de ese tema que tiene que ver con la propiedad intelectual, con la viabilidad de algunas empresas en Uruguay, porque entonces es un tema absolutamente clave a nivel internacional, porque quien tiene patente tiene un derecho, y eso generalmente pasa con los países del norte. O sea, hay un tema en sí mismo en la ley de patentes, pero de rebote todo el tiempo se decía, si no aprobamos la ley de patentes no podemos ingresar al acuerdo transpacífico, que parece ser otro de los objetivos de esa fantasía, de esas cosas que el gobierno colocó para hacer marketing, ¿no? Un TLC con China, después entrar al NAFTA, y ahora insistir mucho en el ingreso de Uruguay. Incluso hay un trámite hecho, hay una foto maravillosa de Bustillo, todavía canciller, riéndose, entregando la carta de solicitud de Uruguay para el ingreso al Transpacífico. Una de las condiciones era tener esta ley de patentes aprobada. Hay varias condiciones, pero hay algo que nadie dice, que es miembro del Transpacífico, es Canadá, fundador además. Y Canadá dice, Uruguay no va a entrar mientras tenga un litigio con nosotros, porque Canadá asume que el litigio es con el país, porque la firma del Tratado de Protección de Inversiones es entre Canadá y Uruguay, gobiernos, que protege una inversión de una empresa canadiense, que dice con bastante lógica el gobierno canadiense, incluso para presionar, bueno, mientras ustedes no resuelvan este litigio que tienen con nosotros, que demuestra que no cumplen con lo que firman, porque ese es el argumento por el cual nos denuncian, nosotros no vamos a habilitar que ustedes ingresen a este club tan selecto como es el Tratado Transpacífico. Ninguno del gobierno ha dicho nada sobre esto, y sin embargo esto es así. Entonces, ese objetivo que tienen tan maravilloso, por el cual además presionaron para que una ley como la de patentes se aprobara, está siendo hackeado por un clavo que nos va a dejar este gobierno, que es haber generado esa situación en el puerto. Entonces, vamos a tener a esta empresa presionando a su propio gobierno, ese gobierno planteando este condicionamiento, y otra vez el Uruguay en falta con algo que nos va a acompañar un buen tiempo, porque un juicio de ese estilo dura mucho tiempo. Son juicios que pueden llevar años, a veces más de 10 años, salvo que haya un acuerdo. Yo creo que este asunto solo se resuelve con una negociación. Por eso me encantaría escuchar la teoría del gobierno y de Falero sobre cómo quiere salir de este lío en el que nos metimos, cuál es la estrategia del gobierno, con quién se va a trabajar para poder defender a Uruguay. No creo que nada de eso esté demasiado claro, porque seguramente lo que están diciendo es que se arregle el que viene. Y por lo pronto esta conexión que acabo de hacer tampoco está explícita, y sin embargo es un daño colateral, como si fuera poco el que ya tenemos sobre la mesa, que es el riesgo de tener que poner $800 millones por una decisión que además está generando un efecto. Ese es otro tema que en algún momento hay que profundizar. Se sorprendieron en el gobierno cuando vieron el ranking en el que cayó Uruguay, el puerto uruguayo, en el ranking internacional. No había que decir que eso es una crítica a la oposición, ¿no? No fue un ranking hecho por la oposición, es un ranking hecho a nivel internacional, y el puerto está en los peores. Se iban a reunir con el Banco Mundial para pedir explicaciones. Imaginen la bolilla que nos van a dar. Bueno, en todo caso le mandarán un documento diciendo acá están los elementos para los cuales consideramos que el puerto uruguayo retrocede en términos de su imagen, de su prestigio, de su efectividad, entre otras cosas, efectividad para controlar no solo los productos legales, sino lo que Uruguay ya es, que es una zona de tráfico de sustancias, digamos, no legales en términos de drogas, ¿no? De hecho, bueno, se sabe que se lleva años, ¿no? El llegar a ser un país confiable, pero bueno, ahora con esto es muy difícil después el remontar. Aparte, fíjate que estamos a unos pocos meses de terminar esta administración, y recién ahora tenemos nuevos escáneres, porque teníamos un solo escáner que funcionaba a veces, y bueno, obviamente eso a nivel mundial era obvio que iba a repercutir de manera negativa para nuestro país, algo que se construyó durante años, ¿no? Parte del efecto de esto que yo decía, de que Uruguay ha sido noticia últimamente por problemas, y por problemas serios que además son de política internacional. No es que son noticias porque dicen, bueno, tienen un lío interno los uruguayos y nos importa lo demás. No, tienen un lío que afecta aspectos de la política internacional. Con relación al crimen organizado, sin duda. Y las noticias han sido
demasiado encadenadas y con una lógica en donde uno termina encontrando un hilo conductor. Entonces, que entre otras cuestiones, nunca deja de aparecer el gobierno en el medio, que es peor todavía. Ya no es solo que no controlás, es que figuras del gobierno, entre otras cosas dentro, por ejemplo, de la torre ejecutiva, fueron parte de eso. Entonces, las dos cosas sumadas, el hecho concreto y quienes se involucraron, aumentan muchísimo esa imagen de desprestigio. Y el puerto en eso es clave. Por eso no estamos hablando solo de contenedores o de barcos digamos, llevando para mercadería. Estamos hablando de algo mucho más importante. Por supuesto, estamos hablando de soberanía nacional. Y en este caso estamos hablando, para el ejemplo que yo traje, de qué manera se regulan las actividades y de qué manera se administra, se deja o no se dejan sectores monopólicos. Y yo creo que eso, al final, tiene que ver con decisiones de política pública. Y lo traigo a colación no solo para cuidarnos de los clavos, sino para que se piense el domingo qué tipo de política pública queremos votar. ¿Qué tipo? No se está votando solamente símbolos de partidos, consignas, caras. Se están votando decisiones sobre el futuro del país. Esta concreta tendría que estar más sobre la mesa, porque significa muchas cosas. Significa esto que acabas de decir, cómo Uruguay se protege y protege a la región de determinados tipos de comportamiento transnacional, sobre todo del crimen organizado. También significa empleos, porque se condicionan. De hecho, estas empresas terminaron despidiendo gente, nunca fueron absorbidas por las otras. O sea, se hizo una reestructura del puerto y se llevaron miles de puestos de trabajo, no solamente de los que estaban directamente involucrados, porque eso es lo que genera monopolios como este, ¿no? Y le genera además un poder gigantesco a esta empresa que hace lo que quiere. Y esa es la denuncia. Escuchen las declaraciones de las empresas que no son tampoco de Carmelita descalza, ¿no? Son empresas que compiten, pero lo que están diciendo es no se puede trabajar más porque hacen lo que quieren. Le dieron un poder a una empresa para que haga lo que quiera, ponga los precios, Es una de las críticas que se le hace en ese informe al puerto de Uruguay, que es muy caro. Porque claro, es lo que pasa con los monopolios, si son privados además, si son públicos, vos tenés al final la decisión de la política pública. Por eso vuelvo a la política pública. Lo que estamos decidiendo, empezamos a decidir el domingo, son los destinos de las políticas públicas. Y yo creo que es un año demasiado importante como para que no podamos poner este tipo de cuestiones sobre la mesa, que son las que ayudan a entender y al final a resolver también quiénes quieren esto, qué hacen, juzgar desde otro lugar que no sea solo esta especie de digamos, frivolidad, de hablar de la superficie de los problemas, y poder hacer dos cosas que yo creo que son importantes. Una, pensar el voto, y la otra, ir registrando las cosas que se nos va a heredar para el próximo periodo. Ahora, en esto que vos mencionabas, ¿no? De las tasas, de no poder poner un precio, sino que lo va a poner la empresa, el Estado tampoco puede intervenir, puede llegar a negociar, pero no es lo mismo que negocie el propio gobierno que les dio la concesión, que venga un gobierno diferente a negociar con esta empresa, ¿no? Sí, quedó muy apretado eso, o sea, por eso hablo de clavo, No es el clavo solo el juicio en sí, que ya es suficiente clavo, hablando de 800 millones de dólares. Imaginen todo lo que se puede hacer en este país, de lo que se está prometiendo en la campaña electoral con esa plata. Es además la pérdida de soberanía. O sea, el clavo es que se generó un mecanismo por el cual el Uruguay puede decidir muy poco sobre la puerta de su país. Porque es la puerta, el puerto es la puerta de Uruguay, es mucho más que el aeropuerto, es mucho más que los puentes. Y por la extensión en el tiempo en la que se terminó, ¿no? No, es que está atadito eso, porque además, efectivamente, cuando eso se intente desarmar, vamos de vuelta a un juicio, porque fue una decisión del Estado uruguayo. Entonces, no vas a poder decir la culpa la tienen en todo caso, podrá haber un proceso judicial, no descarto, Acá viene otra cosa, no nos acordamos. Pero generalmente, si hay un cambio de ciclo político, y por lo tanto un triunfo de la oposición, no solo se abre una instancia de investigar, como yo le estoy diciendo hoy, de manera un poco grosera, clavos. A su vez se va a tener que investigar quiénes fueron responsables. ¿Se acuerdan toda esa lógica de auditorías? Que fue además una cosa súper anunciada en este gobierno. Cuando asumió, al final no pasó gran cosa, pero era como toda una gran consigna, ¿no? Vamos a empezar a aplicar auditoría. Bueno, yo creo que ese mecanismo, que es razonable, yo creo que está bien, hay que decir, bueno, quiero investigar con lo que me encuentro,
tengo la impresión que esta vez va a traernos muchas sorpresas, porque lo último de este gobierno está siendo no solamente cuestionable en términos de opciones políticas, de visión ideológica, concepciones, que está bien, por eso es la democracia, ¿no? Decidieron y fueron muy transparentes en decir gobernamos para los Maya Oro. O sea, más sinceridad que eso no se puede pedir. Entonces, eso lo podemos debatir políticamente. Lo que no se puede debatir, sino que se tiene que investigar y juzgar, son delitos. Son cuestiones que estén por fuera de la ley. Y últimamente están apareciendo demasiados. Y siempre, observen, está conectado con algo económico. O sea, acá hay cosas que no solo pasaron porque había uno suelto o uno que tenía malas prácticas. No, acá hay cuestiones que tuvieron sentido económico. O sea, de ganar plata y de favorecer sectores. Entonces, esas cosas van a tener que ser investigadas. Y yo por eso... Hay cosas que ya están en la justicia. Muchas ya están. Algunas se descubren cuando uno empieza a tener acceso al Estado, de vuelta, cuando puede mirar desde adentro. Y eso es muy difícil de hacer desde la oposición. Entonces, lo que yo digo es que estaría bien, no sé si existe esa posibilidad, de que algunos empezaran a registrar un poco eso, no empezara sistemáticamente a tener una capacidad de análisis y de ir, porque eso después pasa, hay muy poco tiempo, la intensidad de una campaña electoral se lo come todo. Pero luego viene un periodo de transición, que es muy importante, que también está muy tensionado, de eso podremos hablar más adelante, sobre la distribución de roles, hasta los cargos son un asunto, todo eso es muy importante en la política. Yo no estoy con esto hablando mal de eso, digo que es parte de lo que va a tener que ocurrir en cualquier escenario, si se termina en octubre, si es en noviembre, en el medio están las vacaciones. O sea, las transiciones tienen, con esto que acabo de decir, un asunto muy delicado, que es cómo vos te enterás de lo que vas a agarrar. Y vuelvo al ejemplo del clavo, ¿qué clavos calientes te quedan? No solo qué clavo en sí, sino cuáles son los más delicados. Recuerdo mucho en el 2004, ese periodo fue tremendo. Y hubo bancos que se fundieron en días. O sea, de golpe explotaban cosas que vos no sabías ni que eran un problema. Entonces, eso es tremendo para un gobierno que se está instalando. Y yo creo que, y repito, me parece que obviamente no es lo mismo si el gobierno tiene continuidad, porque entonces se harán cargo de sus propios clavos, que igual los van a tener, serán propios, pero no dejan de ser clavos para el país. Y ni que hablar si hay un cambio de signo político, porque entonces la tendencia que hay es primero a soltar los problemas, luego a tratar de taparlos, entre otras cosas, y eso es algo que he escuchado poco hablar en Uruguay, y sin embargo recorre buena parte de América Latina y el mundo, ahora le está pasando a Netanyahu en Israel, que es que hay muchos presidentes y muchos jerarcas que saben que si pierden el poder, corren un riesgo serio de terminar en la justicia. Ustedes van a decir que es un poco locura, pero a Netanyahu le está pasando eso con relación a estar en el gobierno, a estar en la guerra, a cómo sale de la guerra y del gobierno. Recuerden que antes de que empezara esta guerra, Netanyahu estaba a punto de ser destituido por una cuestión de corrupción. Y ahora en las calles de Israel, la gente está protestando pidiendo elecciones. Y esto no estoy hablando... hace meses. Sí, no estoy hablando de la oposición o de otros países o de críticas desde el resto del mundo. No, es adentro de Israel, los propios ciudadanos que están pidiendo elecciones, y tiene que ver con esa idea de que al inicio de la guerra era un gobierno ya cuestionado, y muchos, no estoy diciendo que eso pase en Uruguay, pero no tengo duda que ese dilema de que cuando se suelta el poder hay que explicar lo que se hizo, y uno deja de tener no solo los fueros parlamentarios, sino la entre comillas impunidad de estar sentado en el gobierno directo. Sí, entonces, claro. Bueno, miren a Trump y los juicios, miren a Bolsonaro y los juicios, o sea, en Argentina está esto en discusión. Entonces, siempre se calcula cómo se sale del ¿Pero te poder. parece que efectivamente corren riesgos en ese sentido? No sé, el presidente. Yo creo que en este momento lo que hay es mucha opacidad. O sea, sobre todos los temas que han saltado no hay claridad. Y hay procesos judiciales. Entonces, la verdad es que yo creo que el gobierno se ha dedicado poco
a evitar esta sensación que yo estoy transmitiendo. Y que últimamente, incluso el presidente, cosa que a mí me sorprendió, porque en el último episodio el que puso la cara fue el presidente, en una situación muy extraña, en aquellas declaraciones que hizo, que además se lo notaba nervioso, bueno, pasó con compañeros de aquí, ¿no?, de la radio, sí, claro. La forma en que, o sea, la forma esa vez hasta tuvo más que ver que con el contenido. Independientemente de que uno no estuviera de acuerdo con lo que estaba diciendo, se lo notaba, primero, desgastándose en ponerse en primera persona. Segundo, dejando las cosas menos claras de las que estaban cuando él empezó a hablar. Entonces... Claro, pero en ese caso el Frente Amplio enseguida dijo no tenemos los elementos para ir a la justicia. Sí, pero ¿qué pasa? Que los elementos pueden aparecer justamente en una transición. En una transición. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, y vuelvo al principio, ¿no? Empecemos a poner atención en las cosas que pueden ser muy graves, como herencia, y seguro que eso también nos va a traer de la mano de quién es responsable de esa herencia, y eso que se usó tanto en la campaña electoral pasada, tanto se usó, ¿tá? Y se sigue usando hasta el día de hoy, con algunos íconos como la Antera Arena, como, o sea, sigue apareciendo, ¿no? Ahora volvió Sendik, o sea, uno encuentra siempre esa referencia a lo anterior. Bueno, cuando tengamos este paso que se va a dar inexorablemente de 4 meses, 5 meses máximo, que se le llama la transición, yo no sé lo que va a parecer, pero tengo claro que hacía mucho tiempo que un gobierno no estaba metido en tantos líos y en tanta cosa turbia y poco clara como este que está dejando, capaz que es una herencia con un apellido, ¿no? Porque los que tenemos cierta edad nos acordamos del cierre del gobierno de la calle Herrera y tenía un estilo parecido, de ser un gobierno que con niveles de desprolijidad y de poca transparencia para ciertos procesos, en aquel momento con temas gravísimos, ¿no? Como bancos fundidos y demás, y intervenciones y vínculos entre lo público y lo privado. Entonces, de todas esas cosas, y yo cuando veo el tema del puerto no puedo evitar sentir que ahí hay un ejemplo concreto de algo que es inexplicable desde el punto de vista, por supuesto, legal, más allá de cómo se tramitó en la justicia, la forma en que se hizo y los resultados y las consecuencias que estamos teniendo demuestran que es algo de ese estilo, como yo recuerdo en la década del 90, y que seguramente cuando se revise, y va a estar mucho este discurso, no sé quién estaba hoy del Partido Nacional diciendo, no puede ser que el Frente Amplio empiece a decir que va a revisar la LUC. Gonzalo Baroni, ¿no? del Ministerio de Educación y Cultura. Como diciendo que si la gente laudó, bueno, cuando se empieza a desmenuzar todas las cosas que significaron la LUC, hay un montón de esas cuestiones que si no se dan para atrás, no solo por una posición política, de no haberla acompañado, sino por problemas legales e internacionales. Por ejemplo, algunos vinculados al combate del crimen organizado. Por ejemplo, el tema de haber bajado todas las controles para el lavado de activos. Ese tema o lo cambiamos o salimos del planeta porque nos va a cuestionar otra vez los organismos internacionales. Entonces, qué casualidad, ¿no? Estoy justo tocando temas que también conectan con el puerto, que también conectan con algunas de las irregularidades que hizo este gobierno vinculado al pasaporte, vinculado... O sea, ese tipo de hilo conductor, en algún momento vamos a tener más claridad sobre qué pasó y sobre todo quiénes son responsables, y yo creo que eso, alguno debe estar durmiendo mal, pensando en un eventual cambio de gobierno, porque no tengan duda que ir a fondo va a significar que alguien, en fin, tenga que pedir quizá salir del Uruguay. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes.